La anterior clase habíamos terminado con esta idea eh, de recopilación, ¿no? Habíamos visto un poco del Google Trends, habíamos visto cómo funciona esto, y estábamos entrando a este concepto de limpieza, ¿no? Estábamos entrando a este concepto de limpieza. Y habíamos visto como uno de los primeros conceptos de limpieza esta idea de rotar tablas, ¿no? Esta idea de rotar tablas. Es muy común tener bases de datos de este estilo, ¿no? Donde podríamos ordenarla de una mejor forma, ¿no? Podríamos ordenarlo esto de mejor forma, con la idea un poco de orientar la disposición, digamos, ¿no? Orientar un poco la disposición. Eh, entonces, un objetivo era justamente trabajar sobre esta base de datos, ¿no? Y tratar de rotarla, digamos, ¿no? Y ese concepto normalmente es el concepto del reshape, ¿no? Ese concepto es el del reshape, ahí habíamos terminado la anterior clase. Y es que esta base de datos tal vez tiene una mejor forma si nosotros disponemos de esta base de datos de otra manera, digamos, ¿no? Esto fácilmente podría convertirse en una base de datos un poco más larga, donde no tengamos dos materias o dos variables que hagan relación a una materia, sino tengamos una sola variable que nos dé la nota y tal vez otra variable que nos diga la materia, por ejemplo, ¿no? Materia y nota, ¿no? Que podría ser interesante ahí. Eh, entonces, en esa idea hay una librería, hay dos comandos que hacen esto, ¿no? Hay dos comandos que hacen esto. Uno es el comando gather de la librería TDR, que hace exactamente eso, ¿no? Este comando gather hace justamente esta idea de rote, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo funciona este comando, que es relativamente sencillo. Hace la idea esto de rotar o hacer esto de llevar de un long a un wide o de un wide a un long, que era lo que discutíamos en la anterior clase, por ejemplo. Hay varias formas de hacer esto. En este caso el comando getter lo que nos pide es un poco más sencillo este getter a veces que otros comandos que está por defecto en el ERE. Nos pide la base de datos, que en este caso es el STD, ¿no? Es esta base de datos. Nos pide que definamos una nueva variable, digamos, ¿no? Si quieren, la siguiente variable es un poco la nueva variable, digamos, que nosotros vamos a generar, que en este caso va a ser la nueva variable se va a llamar materia, ¿no? Una de las nuevas eh, variables se va a llamar materia. Es decir, que cada uno de estos nombres de las columnas se van a poner en la parte de materia. Este contenido que está dentro de estas materias se va a volver otra variable que se va a llamar nota, ¿no? Otra variable que se va a llamar justamente nota. Y la idea después es de dónde provienen los valores. A ver, aquí está. De dónde provienen los valores es justamente una secuencia de las variables de interés. En este caso solo hay dos variables de interés, matemática y estadística, ¿no? Entonces, con esta idea, a ver, voy a hacer correr simplemente para que vean la salida de esto. Tengo justamente la misma base de datos en otra disposición, ¿no? La misma base de datos en otra disposición. Tengo ahí el nombre, tengo la materia, mat, stat, y tengo justamente la nota, ¿no? Tengo justamente la nota. Tener la base de datos en este formato a veces es mucho más útil que tenerlo en este otro. En el sentido de que esta estructura es mucho más útil para hacer gráficos, para hacer algunos modelos en particular, ¿no? Aquí yo podría tal vez modelar, ¿será que la nota está relacionada a la materia y alguna relación? Ya puedo hacer algún tipo de modelo de regresión con variables dependientes de tipo factor, digamos, ¿no? Ya puedo hacer otro tipo de cosas. Mientras en este es un poco más difícil hacer esta conceptualización, ¿no? Es mucho más difícil hacer esta conceptualización. Sin ir muy lejos, esta es por ejemplo la forma tradicional en la que uno puede, en la que se presentan por ejemplo las notas de calificaciones de las unidades educativas, por ejemplo, ¿no? Tengo notas de esta forma, no sé, de todas las materias se ve en un curso determinado de un colegio, por decir, en la educación regular. Eh, Procesar eso con estadística es un poco complejo, así que tal vez es mejor ponerlos de esta forma, digamos, ¿no? Y aquí puedo ir incluso ya comparando algunas cosas, mirando algunas variables, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros criterios de limpieza que
se menciona en el sentido de disponer la base de datos en una forma que se pueda después hacer el procesamiento de manera mucho más sencilla o mucho más amigable con los comandos que hay disponibles. Y eso, en este caso, se lo hace a partir del comando getter de la librería tiriar, ¿no? Ese es uno de los primeros comandos que vamos a ver para hacer este tipo de disposición. Existe otro comando que tiene la misma idea, que hace lo mismo que el getter, que es tal vez un poquito más complejo que el getter, que es el comando reshape. El comando reshape hace exactamente lo mismo, hace exactamente lo mismo, pero tiene sus particularidades. Para empezar, este es un comando que está con los comandos básicos del ERE, ¿no? No es necesario instalar ninguna otra librería. Ahora tiene otros componentes un poco más amplios tal vez que el que está acá, que el getter, pero este reshape también funciona relativamente bien, ¿no? Funciona relativamente bien, hace exactamente lo mismo y tal vez este esté un poco más orientado a variables que están asociadas a tiempo, por ejemplo, ¿no? Normalmente en la tabla que les mostraba la anterior clase de esta de UDAPE, era un Excel que tenía en las columnas los años, por ejemplo, ¿no? Entonces, el getter va a funcionar, pero el reshape tal vez está optimizado para este tipo de tablas, ¿no? A ver, voy a poner acá, voy a abrir una paginita para mostrarles el Excel nuevamente que habíamos visto en la anterior clase, para que lo miremos un momento. Ya, por ejemplo, esta tabla, podemos utilizar tanto el getter como el reshape, ¿no? Podemos utilizar tanto el getter como el reshape. Porque tiene esa estructura, digamos, ¿no? Tal vez es mejor esto verlo de una manera más larga, como un long, que como un white, que como está acá, ¿no? Es mejor tener los individuos, que son estos, en una segunda columna tener el periodo y en una tercera tener el valor, digamos, que serían justamente esto, ¿no? En este caso los graduados. Y esto se convierte en una base de datos de n cantidad de filas, pero con 3 columnas. La carrera, el periodo y la cantidad de estudiantes o de titulados en este caso, ¿no? Eso fácilmente se podría convertir en eso. Entonces el proceso de limpieza está relacionado justamente a esto, digamos, ¿no? A transformar ese tipo de tablas en algo mucho más manejable. Si lo tuviéramos en esa disposición y quisiéramos ya aplicar, por ejemplo, algún tipo de modelo asociado a series temporales, digamos, ya sería mucho más fácil, ¿no? Porque ya tenemos una base de datos que se adapta fácilmente a ese tipo de estructuras, ¿no? No es fácil manejarlo como está ahora. No es tan, se puede hacer, pero no es tan fácil, digamos. Una otra opción sería hacerlo manualmente y empezar a crear otra tabla a partir de este Excel, ¿no? Que no es la idea. Entonces, tal vez adelantándoles la tarea del día miércoles, va a ser justamente eso, ¿no? Que sobre este Excel, ¿no? Sobre esta primera columna del total o de hombres o mujeres, la que ustedes escojan, hagan funcionar, ¿no? Hagan funcionar justamente el comando, tanto el comando reshape como el comando getter, ¿no? Para que ustedes mismos puedan un poco entender, entrar ahí a practicar con esto del código y puedan transponer estas opciones, digamos, ¿no? Acá voy a poner como comentario otra opción, eh, otra opción más relacionada, ¿no? Más relacionada a bases de datos con información de tiempo, es el comando reshape. Así que eso como comentario en esta parte de la limpieza, ese es uno de los primeros trabajos que podríamos ir haciendo. Y ahí depende de la base de datos que ustedes tengan, ¿no? Depende de la base de datos que ustedes tengan. Eso en cuanto al reshape, que había quedado un poco pendiente en la anterior clase. El ejercicio se va a mantener con ese tenor y se va a volver un ejercicio de clase para que lo vayan revisando. Bueno, y si no lo tienen, igual
Si lo hacen o no lo hacen, yo les voy a ir compartiendo el código para hacer esto, para responder este ejercicio después de que pase el plazo de la entrega de los trabajos, ¿no? Para el día miércoles. Eso como comentario en esta parte. Y otro proceso de limpieza importante es el trabajo con las fechas, ¿no? Normalmente estos procesos de depuración de bases de datos, ¿no? Antes de ponerse en el análisis, ¿no? Eh, Tienen que ir un poco depurando alguna información y entre las cuales a veces aparecen esta idea de la depuración o armonización de las fechas de una base de datos, ¿no? Eh, Así que veremos esta parte, este apartado de la limpieza en términos de fechas, ¿no? En términos de fechas. Em, Según las bases de datos que ustedes lleguen a ver, ¿no? Según las bases de datos que ustedes lleguen a ver, las fechas varían demasiado, ¿no? A veces son fechas que el mismo usuario las define o utilizan una computadora con un tipo de fechas en particular. Si alguna vez han trabajado en Excel, en el mismo Excel uno puede poner un formato de fechas muy distintas dependiendo, ¿no? Tal vez el año, mes, día primero, día, mes, año, ¿no? Mes, año, día. Entonces, a veces es todo un lío cuando uno quiere analizar esto en una base de datos, ¿no? Entonces, un proceso de limpieza útil en esta parte es con las fechas, ¿no? Un proceso útil de inicio es esto con las fechas y ahí existe un paquete bastante completo en cuanto a esto que es desarrollado por el RStudio, que es el paquete Lubridate, que es un paquete optimizado justamente para trabajar con fechas, ¿no? Con fechas. Les voy a mostrar aquí un poco el resultado. Voy a activar la librería, ¿no? Voy a activar la librería. Si ustedes no las tienen, entonces aquí les recomiendo instalarse, ¿no? Con el paquete install package y ahí, ¿no? Lubridate, a ver, lo voy a volver a instalar. Y este paquete es exclusivamente relacionado eh, al manejo de fechas, ¿no? Al manejo de fechas. A ver, veremos que un rato se vuelva a la sesión para que todo esté en orden. Sí, ya está, ¿no? Y ahora sí está mandando a instalar este paquete. Hay un concepto, tal vez ahí los que han ido siguiendo al ERE o les gusta un poco o están introduciéndose recién al ERE, hay un concepto del ERE Studio que es el TDVerse, creo que es, bueno, no estoy seguro, aquí está, ¿no? El TDVerse. El TDVerse en el ERE Studio es una colección de librerías, colección así de paquetes, para un poco mejorar el análisis y el manejo de bases de datos, ¿no? Entonces, parte de este TDVerse, ¿no? Parte de este universo de TDVerse, son muchos de los paquetes que normalmente se utilizan ahora bastante, ¿no? ggplot, dplyr, tdr, que es el que tenía el gator, que son justamente comandos, ¿no? Orientados para preprocesamiento, ¿no? Antes de hacer el análisis, la importación, temas de programación. Este string es para exclusivamente ver temas de cadenas, de caracteres, ¿no? Entonces, eh, justamente en esta parte está el Lubridate, que es parte de este universo, del TDVerse que le llaman los del RStudio, ¿no? Entonces, todos estos paquetes están orientados en el marco de lo que habíamos visto nosotros en el descubrimiento del conocimiento y por eso es útil el ERE justamente, ¿no? Porque eh, todas las fases de la etapa del descubrimiento del conocimiento, que ahí entra un poco esta idea de la minería de datos, el ERE tiene una librería que proporciona justamente ayuda en esto, ¿no? En la parte de recopilación o en la parte de importación de datos, en la parte de limpieza, en la parte de procesamiento y en la parte de visualización, en toda esa cadena de procesamiento de información existe algún paquete que colabora a que se pueda, digamos, concretar con esa búsqueda
del conocimiento en estas bases de datos, ¿no? Entonces está bastante enlazado. Y librerías como el Gator, como el TDR, como el ReadXL, digamos, son librerías orientadas a eso, ¿no? Son librerías orientadas a eso. Acá les estamos tocando parcialmente, en el sentido de que son herramientas que yo se las introduzco levemente para que eventualmente cuando ustedes tengan su base de datos y entren al proceso de limpieza puedan aplicar alguna de estas, y si no, y si necesitan otras, digamos, ya podemos ir también construyendo, porque esto va a depender mucho de la base de datos con la que ustedes trabajen, ¿no? Ya, entonces ya instalada la librería Lubridate, habilito la librería con el comando library. ¿Y cuál es un poco el formato de esto, ¿no? ¿Cuál es el formato de esto? ¿Cuál es la idea? Existen muchos comandos del Lubridate, ¿no? Muchos comandos que trae el Lubridate. Les voy a mostrar ahí el help. Aquí están. Ya. Existen varios comandos del Lubridate interesantes para manejar esta idea, pero tal vez esta idea de definir, digamos, la hora, perdón, definir el mes, el día y el año es un poco la más interesante, ¿no? Este comando, el ymd, por ejemplo, ¿no? El ymd. Este comando permite poner o transformar cualquier formato que uno pueda tener en una base de datos al formato del ERE, ¿no? Al formato del ERE. ¿Cuál es el formato que está por defecto en el ERE, ¿no? Entonces basta con que uno ponga la fecha de hoy, digamos, date, o si nos puedo poner today, el comando today. Estos son los comandos que me están mostrando un poco cómo el ERE entiende las fechas o maneja las fechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el comando today puedo ver cómo el ERE maneja las fechas. Inicia con el año, después tiene el mes y después tiene el día. Esa es un poco la estructura y la separa con guiones, ¿no? Esa es un poco la estructura que tiene el ERE por defecto, ¿no? Ahora, en las bases de datos múltiples que pueden venir, los formatos difieren de maneras muy, muy fuertes, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, este formato de acá, digamos, ¿no? Donde no tiene separadores, nada, pero significa algo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este comando, ¿no? La Y hace referencia al año, el M al mes y el D al día. Dependiendo cómo esté la estructura acá, el ERE puede un poco identificar, ¿no? Esta librería en particular identifica las posiciones y las transforma a un código ERE. En este caso, aquí por ejemplo, esta fecha, si la tratamos de estudiar, corresponde, por decir, al año 2015, al mes de octubre, al día 21. Entonces, el orden es año, mes y día. Con esa idea, digamos, si nosotros tuviéramos esta entrada de una fecha, nosotros podemos poner justamente lo mismo. Año, mes y día, ¿no? Year, month and day. Entonces, si nosotros lo ponemos de esa forma, el ERE lo va a reconocer y va a transformar esta versión, digamos, esta entrada, al formato del ERE. Año, mes y día, ¿no? Con los con los separadores y con todo lo demás. Lo mismo sucede si yo tengo otro ejemplo como en el de acá, digamos, ¿no? Igual está como año, mes y día, pero aquí el separador es distinto, ¿no? Está con un slash ahí. Si yo lo paso por el comando ymd, porque esa es la posición, año, mes y día, me lo devuelve en un formato del ERE, ¿no? Me lo devuelve en un formato del ERE. Si lo tuviera de esta otra forma, ¿no? En este caso es, por decir, mes, año y día, ¿no? Mes, año y día, que está un poco ya más desordenado. Lo devuelve lo mismo, ¿no? Este es el 2012, noviembre 3, ¿no? 2012, noviembre 3. Si tuviera algún formato con horas más, ¿no? Entonces acá puedo decirle, el primero es día, el segundo es mes, después tengo el año, y este formato además está incorporando horas, ¿no? Está la hora, los minutos y los segundos. Quiero que lo transforme al ERE y lo va a transformar al ERE, digamos, ¿no? Este es
En este caso es el 2 de diciembre del 2013, ¿no? 2013, diciembre 2. 14:05, hora de UTC, ¿no? E incluso si tuviera un formato así de extraño como este, ¿no? Aquí lo único importante es que nosotros podamos distinguir qué hace referencia a qué, ¿no? Porque este, por ejemplo, podría ser, en este caso, el mes, ¿no? Diciembre, el día primero del año 2012, ¿no? Si nosotros estamos seguros de esa composición, lo podemos transformar al ERE y lo va a reconocer, ¿no? Como el primero de diciembre del 2012 o, ¿no? 2012 diciembre 1. Lo va a transformar, ¿no? Entonces, el MDY tiene justamente esa idea y depende mucho de la estructura que nosotros estemos poniendo acá, ¿no? Y va a depender mucho de eso, por ejemplo, ¿no? Yo podría poner, digamos, acá igual, ¿no? Por decir el 15 de marzo del 2020, digamos, ¿no? El 15 de marzo del 2020. Sé que este formato está así, no sé que este formato está así. Entonces yo quiero transformarlo a un formato que el ERE lo pueda entender para hacer otros procesos. Entonces yo sé que el primero es día, el segundo es el mes y el tercero es el año, ¿no? Día, mes, año, lo compilo y lo entiende, ¿no? El ERE lo entiende y ya es 2020, marzo 15. Entonces este LubriDate es bastante útil cuando trabajamos con fechas, ¿no? Este LubriDate es bastante útil cuando trabajamos con fechas. Que eventualmente, seguramente en algún momento van a tener este tipo de problemas, ¿no? Que es bastante habitual, ¿no? Que es bastante habitual. Eh, ya, está bien. Ahora, digamos, voy a guardar este último objeto en alguna variable, digamos que sea una variable D1 o F1 haciendo idea. Está bien, D1 que sea mejor, que se quede como D1. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque el ERE reconoce, ¿no? Yo le voy a decir cuál es la clase de D1. Es un objeto de tipo fecha, ¿no? De date. Entonces, como es un objeto de tipo fecha, varias estructuras van a funcionar bien con este objeto, se va a adaptar, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una serie temporal, digamos, una serie temporal, time series, para definir un objeto de tipo temporal, de serie temporal, uno necesita que la base de datos tenga justamente la información relacionada al tiempo, ¿no? Y este comando, por ejemplo, que trabaja sobre series temporales, que hace descomposiciones y todo lo demás, requiere que las fechas estén en el formato adecuado. Entonces ahí esta librería LubriDate justamente ahí tiene sus ventajas, ¿no? Principalmente para series temporales, ¿no? Principalmente para series temporales. Entonces, eso en cuanto a esta primera parte de limpieza, que sería con el comando LubriDate, ¿no? Que sería con el comando LubriDate para manejar fechas. Entonces, como que el primer paso es transformar y los transformamos ahí, ¿no? A ver, no sé si hasta acá tiene alguna consulta, duda. Una preguntita, Lisa. No he entendido bien cómo se instala un paquete que no está en los comandos básicos. No sé si podríamos hacer un ejemplo desde descargar del internet hasta instalar en R. Por favor, Lisa. Ya, si estamos en una sesión del ERE Studio en este caso, no es necesario descargarlo de internet en otra página, ¿no? Desde el ERE Studio, el comando para instalar cualquier paquete es este, ¿no? De install.package. Eh, este nos ahorra el trabajo de descargar de alguna página, sino lo que hace es, este comando se conecta a los paquetes que están en la página del ERE y lo descarga en mi sesión. Eso es lo que hace este install package, ¿no? Entonces, una opción sería hacerlo así desde la consola, ¿no? Hacerlo desde la consola. Si no, también acá existe la opción de tools, ¿no? De tools acá, si queremos hacerlo un poco más manual. Acá igual está la opción de instalar paquetes, ¿no? Install package. Y aquí puedo decirle, ¿no? Del repositorio qué paquete estoy buscando. En este caso se llama, el paquete se llama LubriDate, ¿no? Aquí lo bueno es que me muestra hay diferentes candidatos, ¿no? ¿Qué tal si quisiera la librería pur, que es la que veíamos, por ejemplo, ¿no? La librería pur.
Entonces no es tan necesario descargarse y después cambiar, ¿no? Eso sí era útil antes, digamos, cuando el ERE estaba iniciando, pero ahora es mucho más sencillo, ¿no? Ahora es mucho más sencillo. Así que basta con que ustedes pongan en este caso, lo que les recomiendo es usar la consola, ¿no? Install.package y ahí ponen entre comillas, siempre entre comillas, el nombre del paquete que quieren. En este caso el paquete es el Lubridate. En este caso el paquete es el Lubridate. Ahora, es recomendable instalar los paquetes casi al inicio siempre de las sesiones, porque si yo lo hago acá nuevamente, me va a decir, bueno, tú estás en una sesión activa, lo más recomendable es que resetemos, digamos, como que eh, pongamos una pausa a la sesión, ¿no? Se está borrando todo lo que he hecho, iniciemos una sesión nuevamente e instale la librería, dice, ¿no? Entonces, por eso lo recomendable es instalarlo también siempre antes, ¿no? Y ya está, ya se ha instalado, ¿no? Ha descargado, se ha instalado y me dice dónde está descargado, ¿no? Una vez que se instala, lo único que tengo que hacer es habilitar la librería. Y para habilitar la librería utilizo el comando library, ¿no? Este library lubridate. Esos dos pasos son más que necesarios, más que suficientes y necesarios, ¿no? Sí, Ya, gracias, Alison, gracias. Está bien. ya, súper, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de este del lubridate. Ahora podemos pasarnos un poco a la siguiente parte, que es otra de las limpiezas importantes que están presentes siempre en las bases de datos, que es la idea de manejar los strings, ¿no? Manejar las cadenas o la limpieza en los textos, ¿no? La limpieza en los textos. Acá realmente se puede hacer bastante, ¿no? Aquí se puede hacer bastante porque sí, las bases de datos a veces como recogen diferentes tipos de información, pueden tener demasiadas variaciones en cuanto a variables, principalmente si son de tipo texto, ¿no? Y no se ha cuidado demasiado esto de la depuración en estas variables. Entonces acá la limpieza justamente está orientado de textos, está un poco orientado a brindar algunos comandos que nos pueden ayudar a trabajar sobre el texto, digamos, ¿no? Entonces vamos a ir presentando algunas que son bastante sencillas, ¿no? Bastante sencillas. Uno de los primeros comandos relativamente útiles es este, ¿no? El toOper, que está orientado en volver mayúsculas cualquier palabra que encuentre, ¿no? Por ejemplo, si pongo toOper a hola, el R lo va a volver mayúsculas y lo va a volver hola en mayúscula, ¿no? Hola en mayúscula. Un primer acercamiento es ese. Eh, a ver, de mano en esto voy a tratar un poquito de ordenar esto. De la misma manera, ¿no? El comando toLower, cualquier cosa que esté, digamos, en mayúsculas, minúsculas, no importa, lo va a volver minúscula, ¿no? El toLower lo va a volver algo en minúscula. Perdón, aprieto toLower y lo vuelve en minúscula. Entonces, el toOper a mayúsculas, toLower a minúsculas, ¿no? Cualquiera de esas opciones. Estos comandos son bastante primarios para el manejo de texto. No es necesario instalar nada en esta parte. Son comandos que están en el R básico. Son comandos que están justamente en el R básico. Ahí es. Y como ven, solamente requieren esos argumentos, ¿no? Solamente requieren esos argumentos. Yo podría tener una cadena de texto, por ejemplo, ¿no? Acá me creo una cadena de texto basada en las letras del alfabeto, digamos, ¿no? Tengo ahí de la A a la J, todas en minúsculas, ¿no? Tengo todas en minúsculas, de la A a la J. Este comando letters me permite justamente crear o acceder al vector de letras. Estoy pidiendo acá que tome en cuenta las 10 primeras letras del vector de letras, que es un objeto del R. Es un objeto del R que viene por defecto, ahí están todas las letras. Estoy pidiendo, bueno, que me tomen las 10 primeras letras, ¿no? Que están ahí, las guarden ABC y finalmente todas esas letras las convierte en mayúsculas, ¿no? A, B, C, D, F, G, H, I, J, ¿no? Entonces las está volviendo en mayúsculas todas estas. Esta es una muy buena opción.
Este del Juan creo que ya no es tan necesario, aunque sí, o sea, no importa si algo está en mayúsculas, minúsculas, todo lo va a volver en minúsculas. Por ejemplo, acá solamente la J está en mayúsculas, pero es mejor que esté en minúsculas y la pongo como todo en minúscula, ¿no? Así que ahí no hay muchas cosas eh, que hacer, digamos, con este comando es bastante sencillo, ¿no? Es todo mayúscula o todo minúscula. Esto es útil para uniformizar, ¿no? Esto es útil para uniformizar justamente. A ver, otro comando útil en esta parte de la limpieza de texto es cuando yo quiero extraer partes de un texto, ¿no? Cuando yo quiero extraer partes de un texto, ¿no? Esto es, si quieren extraer partes de un texto. Extraes partes de un texto. Acá tenemos estos dos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Puedo tener yo este escalar, digamos, esta oración que es todo un texto. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Y ¿qué tal si yo quiero extraer parte de este texto? El comando substr, ¿no? Que hace relación a substring, ¿no? A extraer un pedazo de una cadena, funciona de esta manera. Nosotros ponemos la palabra que queremos extraer y después ponemos las posiciones de las cuales queremos que se extraiga la información. Ahí ponemos, ¿no? A ver, en el help si ven, es como ponemos la palabra, ponemos el inicio y ponemos el final. Ponemos el inicio y ponemos el final del texto. En términos de caracteres, ¿no? Acá, por ejemplo, le estoy diciendo en esta primera fila, de esta palabra, quiero que extraigas desde la primera posición hasta la tercera posición. La primera posición es H, la segunda O y la tercera L. Entonces va a extraer all, ¿no? de esta cadena. Compilo y justamente extrae el all, ¿no? H-O-L. En el otro ejemplo le estoy diciendo, bueno, desde la tercera posición, que en este caso la tercera posición está en L, quiero que extraigas hasta la séptima posición, ¿no? Cuarta, quinta es el vacío, ahí el espacio diré, quinta, sexta, séptima, hasta la O, digamos, ¿no? Entonces la espacio co debería extraer esto, ¿no? La espacio co. Entonces ya me permite esto de alguna manera empezar a extraer algún pedazo de algún texto si me interesa, ¿no? Eh, Esto es útil también en algunos casos, ¿no? A veces en la codificación de algunas estructuras ponen un prefijo para resumir alguna información. Tal vez es importante sacarse el prefijo, digamos, ¿no? Entonces, eventualmente, cuando vayamos viendo algunas bases de datos, vamos a empezar a utilizar estos comandos, pues es importante que veamos acá justamente la funcionalidad de estos. El substr está orientado justamente en sacar pedazos de una cadena. El otro comando es para contar, si quieren, ¿no? Contar la cantidad de caracteres, ¿no? De caracteres. Contar la cantidad de caracteres. Ese es el otro comando interesante acá. Contar la cantidad de caracteres. Y ese comando justamente es el comando nchar, ¿no? El comando nchar me va a decir cuántos caracteres hay en una palabra, ¿no? Cuántos caracteres hay en una palabra. En este caso nchar, hola, hola, ¿no? Entonces ahí está funcionando esto sin ningún problema. Nchar, hola. A ver, ahora, no se olviden que esto, o sea, que cualquiera de estas funciones trabajan sobre vectores, sobre escalares, incluso a veces sobre matrices, ¿no? Yo no necesariamente puedo trabajar con un escalar acá. Puedo tener una colección, digamos. Puedo tener ahí una palabra hola, puedo tener ahí otra palabra, no sé, chao, puedo tener otra palabra ahí, digamos, la paz, ¿no? Puedo tener diferentes cosas.
En este caso, en el nchar estoy poniendo un vector con 3 elementos. Hola, chao, La Paz, digamos, ¿no? Compilo y me va a sacar el tamaño de caracteres para cada una de esas posiciones en los vectores, ¿no? La primera tiene 4 caracteres, la segunda 4, la tercera 6. Obviamente acá es importante distinguir que el espacio también es un carácter, ¿no? Voy a aquí generar todo este espacio para que vean que aquí cada espacio es un carácter formalmente. Pongo en echar y me dice, ¿no? Hola tiene 4, chao tiene 4 y el tercero, que es la espacio, 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 paz, tiene 30 caracteres. Entonces, a veces sucede, ¿no? Hay casos en los que una base de datos llega con este tipo de problemas muchas veces, y ese es un problema, ¿no? Ese es un problema porque uno tiene que tratar de trabajar y tratar de esto volverlo un formato para después tratar de unirlo, digamos, ¿no? Porque, ¿qué tal si yo tengo, qué tal si en esta idea, digamos, en esta idea yo tengo un vector de esas características, ¿no? Me voy a crear un vector con estas características. A ver, voy a tener la paz de esa forma, voy a tener después acá la paz de esa forma, voy a tener acá la paz de esa forma, voy a tener acá la paz de esa forma, digamos, ¿no? Y en un peor escenario todavía podría tener la paz, digamos. Puedo tener vectores que llegan así, y esto es muy común, ¿no? Cuando uno hace encuestas o hace registros administrativos, eh, la información puede llegar muy mal, digamos, ¿no? Incluso, no incluso, a ver, sin ir muy lejos, a ver, acá la voy a meter y van a ver, digamos, que incluso hay, ¿no? La Paz, 87, Paz, digamos, ¿no? Hay números metidos donde no deberían estar, por ejemplo, ¿no? Y eso sucede con bastante frecuencia, ¿no? Sucede con bastante frecuencia. Entonces, ¿qué tal si nosotros queremos limpiar esto, por ejemplo, ¿no? Queremos empezar a hacer un proceso de limpieza sobre este vector porque claramente las 6 posiciones de este vector significan exactamente lo mismo. Aunque, digamos, si lo analizamos como caracteres, no son lo mismo. Para términos estadísticos es lo mismo, pero por un tema, digamos, de evaluar los valores, pues, hay muchos problemas. Entonces, la idea justamente es, bueno, pues cómo hago el proceso de limpieza de esto, ¿no? ¿Cómo hago el proceso de limpieza de esto? Una de las opciones, justamente, ya deberíamos empezar a trabajar tal vez sobre los comandos que hemos ido viendo, digamos, ¿no? ¿Qué tal si todo lo pongo en mayúsculas, digamos? Será una opción. ¿Qué tal si yo, para iniciar, todo lo pongo en mayúsculas, ¿no? To upper X, ¿no? El primer paso, pues, interesante puede ser eso. Todo lo pongo en mayúscula. Que puede funcionar, ¿no? Puede funcionar, ese es mi nuevo X. Un proceso de limpieza inicial. Eh, ¿Qué sería lo otro útil, no? Hay errores de acentuación, no sé, hay errores acá, digamos. Eh, Hay una S que debería ser una Z, ¿no? Y hay un número medio raro ahí también. Idealmente, en teoría, todos deberían tener la misma cantidad de caracteres, ¿no? Yo le voy a preguntar, en echar, ¿todos tendrán la misma cantidad de caracteres? No, 7, 6, 6, 9, 5, 9. ¿Cuántos caracteres debería tener La Paz, ¿no? Debería tener 6, L-A espacio P-A-Z. Solo 6 caracteres. Claramente esto me está mostrando que tengo problemas en todos los demás, ¿no? El 7, el 9, el 5 y el 9. Entonces, bueno, pues tengo que corregir eso. Normalmente, uno de los primeros pasos es, bueno, ya he armonizado de alguna manera el tamaño. Ahora tengo que, bueno, si son mayúsculas o minúsculas, perdón. Ahora tengo que tratar de igualar esto, ¿no? Todas tienen que tener la misma cantidad de caracteres porque pues, significan lo mismo. Entonces, bueno, y tal vez después pueda jugar y pueda tratar de cambiar esto, ¿no? Del S por la Z. Entonces ahí aparece un poco la necesidad de tratar de identificar cosas, ¿no? Para cambiarlas, para reemplazarlas.
Entonces, en esa necesidad está justamente el siguiente comando, que es el gsup, ¿no? El gsup es un comando, el gsup es un comando relativamente útil, que lo que hace es encuentra un patrón cualquiera, digamos, y lo cambia por otro, ¿no? Encuentra un patrón cualquiera y lo cambia por otro. En nuestro vector de interés, ¿no? En nuestro vector de interés, ¿cómo funcionaría esto? Como todo está en mayúscula, le voy a decir, busca paz con S, ¿no? Busca paz con S y reemplazarlo con Z, ¿no? Paz con S, reemplazarlo con Z. Cuando encuentres eso, ¿no? Cuando encuentres eso. Ahora, ¿de quién quiero que encuentres eso para que hagas este reemplazo? Del vector X, ¿no? Entonces, de atrás hacia adelante esto puede ser del vector X, donde está toda esta información. Si encuentras paz con S, reemplazala con un paz por Z. Compilo y ya, digamos, ¿no? Lo que estaba con S lo ha pasado y lo ha convertido en una Z, ¿no? Que puede ser un primer ejercicio para corregir esta idea de, si quieren, de ortografía, digamos, ¿no? Como ya he realizado el cambio, esto quiero que lo asignes en X, ¿no? Quiero que lo asignes en X. Ahora tengo un vector que está un poco más limpio, ¿no? En términos de ortografía, ¿no? En términos de ortografía. ¿Cuál sería un siguiente paso, ¿no? ¿Qué debería ser? Tratar de controlar esto de los espacios, ¿no? Tratar de controlar esto de los espacios. Entonces, a ver, tal vez antes de pasar eso, el comando gsup es útil para eso, ¿no? Busca un patrón en un vector dado, ¿no? Busca un patrón en un vector dado y lo reemplaza por otro. Busca un vector dado y lo reemplaza por otro. Ya, entonces, ¿qué tal hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Ya, súper. El siguiente paso es trabajar con estos espacios, ¿no? El siguiente trabajo es trabajar con estos espacios y con el número, por ejemplo. ¿Cómo limpiamos el 78 y cómo nos quedamos solo con un espacio, ¿no? Eh, una opción podría, por ejemplo, sin entrar a algún comando en específico, utilizando los que hemos visto hasta ahora, le podría decir, bueno, quiero que busques espacios dobles y los reemplaces con un espacio simple, ¿no? Quiero que busques espacios dobles y los reemplaces con espacios simples. A ver, voy a hacer correr esto sin asignar nada. Voy a hacer correr esto sin asignar nada. Y este es el resultado, ¿no? La paz, la paz, la paz, como que está funcionando. Veremos de este comando de los espacios que acabamos de hacer, el nchar, y como que algo se ha corregido, digamos, ¿no? Pero falta, ¿no? Ya tengo tres números, 666, 759, ¿no? Entonces sigo teniendo problemas en los últimos, ¿no? Sigo teniendo problemas en los últimos. Entonces, el espacio sigue siendo un problema. Tal vez este del 5 es el más fácil de corregir ahora, que en realidad no hay muchas cosas que hacer acá, digamos, es separarlos nomás. Puedo utilizar nuevamente el gsup acá, ¿no? Puedo utilizar el gsup y decirle, bueno, claramente hay problemas con el espaciado, ¿no? A alguien se le ha olvidado el espaciado, le voy a decir, bueno, si encuentras un la paz, quiero que lo reemplaces con un la espacio paz, digamos. Y eso lo asignes al X. Lo hago y el vector X ya está un poco más corregido, por decirlo así. Y con esto ya he corregido ese, digamos. Solamente tengo dos problemas, el 7 y el 9, ¿no? El 7 y el 9. Que está relacionado con los espacios, ¿no? Está relacionado con los espacios. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer para calcular los espacios con lo que tenemos por el momento?
¿Qué se les ocurre? Yo pienso que en el último, por ejemplo, en la paz 78 paz, se debería hacer lo mismo con el Jesús, o sea, en donde encuentre espacio, 78 espacio, reemplazarlo por un espacio. Ya, súper. Sí sería una opción, sí sería una opción. Tal vez funcionaría, digamos, ¿no? Funcionaría esto de, bueno, hay 78, lo quitaremos. Lo que dice su compañero tiene un poco esta relación, ¿no? De, bueno, si encontramos, por decir, un 78, lo convirtamos en nada, digamos, ¿no? Ay, perdón, no debía haber hecho eso. Voy a otra vez volver a esto. Ya. No voy a asignar todavía esto, ¿no? ¿Qué tal si ejecutamos esto? Efectivamente, el 78 desaparece, ¿no? El 78 desaparece. Funciona esa opción que es de su compañero. Tal vez la única limitación de este problema es que no se puede generalizar demasiado, ¿no? ¿Qué tal si tenemos una base de datos con 1 millón de registros, ¿no? ¿Qué tal si tenemos una base de datos con 1 millón de registros? En ese caso, estamos en problemas porque posiblemente existan muchos números ahí metidos que no contribuyan en nada, ¿no? Y ahí un poco la pregunta de Dani es eso justamente, ¿no? Que bueno, dado que estamos viendo los strings, si existe alguna forma de quitar guiones o algún carácter que no sea letra, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Si es que hay algún carácter que no sea letra, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo limpiamos? Eh, una opción, por ejemplo, podría ser, nosotros nos creamos una función que busque algún carácter raro y después pues, lo limpie, digamos, ¿no? Podría funcionar, ¿no? Esa sería una opción bastante interesante, ¿no? Sería una opción bastante interesante. Eh, Ahora, de manera directa, algún comando directo del ERE que haga eso no existe, ¿no? Hay que instalarse una librería para hacer eso, no hay que instalarse una librería para hacer eso. Entonces, tal vez la podemos instalar para justamente aprovechar eso, ¿no? Un poco el comentario que decía Dani, porque por ahí podríamos tener incluso aquí cosas más raras, ¿no? Un punto, un guión y un porcentaje, digamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van a ver que ese tipo de cosas sucede. Pero a ver, nos mantendremos, sigue en nuestro ejemplo, que es con el X y ahí está el 78. El 78 sigue siendo un problema, ¿no? El 78 sigue siendo un problema. Entonces, para un poco salvar de esto, una opción manual sería incluir el 78 y hacer esa limpieza, ¿no? Que funciona, pero el problema es escalar esto hacia más datos, ¿no? Entonces, para eso vamos a habilitar una librería que si no la tienen igual la pueden descargar, que es la librería TM. La librería TM. Esta librería es bastante útil para lo que acaba de mencionar Dani, que es eliminar caracteres extraños de un vector de texto. Es útil para eso, ¿no? Es muy útil para eso. Esta es bastante completa, ¿no? Esta librería. Nosotros lo vamos a ver con mucho más profundidad cuando veamos el capítulo de minería de texto, porque a eso hace referencia esta librería, ¿no? Text mining, ¿no? Text mining. Pero esta librería en particular tiene una función bastante interesante, que es justamente, a ver, la librería remove o el comando remove numbers, ¿no? Esta librería tiene estas funciones: remover números, remover puntuación y remover términos sparse, que ahorita igual vamos a saber la utilidad de estos tres. Tal vez esta es la librería más completa para este tipo de cosas cuando queremos hacer la limpieza. ¿Qué hace el remove numbers, ¿no? Que es la más importante ahora, digamos, ¿no? Remove numbers, le voy a poner el vector de interés, X. Aprieto y no se olviden que el vector X tiene el 78 ahí metido, ¿no? Tiene el 78 ahí metido. El remove numbers hace justamente lo que queremos. Cualquier número que encuentre lo va a botar, ¿no? Cualquier número que encuentre lo va a botar. Y ya no está, ¿no? Ya no está que el 78. Esto lo asigno al vector X.
Y ya está, digamos, ¿no? Mi vector X ya está un poquito más limpio. Ya está un poquito más limpio. El problema, ahora, por ejemplo, podemos un poco complejizar eso y acá le voy a poner, digamos, un guión y un punto para que veamos que ahora, digamos, el problema es un poquito más fuerte. Tengo un guión, un punto y el 78, ¿no? Un guión, un punto y el 78. El remove numbers va a eliminar los números. Mi X ahora ya no tiene números, mi vector X, pero tiene un guión y tiene un punto. En acá existe la otra opción de poner y decirle, bueno, quiero remove esto, ¿no? Remove la puntuación. Todos los símbolos relacionados a puntuación, también puedo hacer que los limpie, ¿no? Los está limpiando. En realidad lo que hace es cualquier carácter extraño, digamos, de puntuación, lo elimina y en vez de eso pone nada, digamos, ¿no? Pone nada. Entonces, por eso acá, digamos, el guión y el punto los ha vuelto, los ha eliminado y esto necesariamente se ha juntado, digamos, ¿no? Se ha juntado acá. Entonces, para evitar eso, tal vez esta parte de la paz junto que estaba acá, lo voy a bajar un poquito después de remover la puntuación, ¿no? Después de remover la puntuación y lo voy a ajustar de esta forma. Y este library TM lo voy a subir un poquito más arriba porque esto es parte de... Bueno, no, que esté acá nomás porque hace funciona esto. Entonces nuevamente creo mi vector X para que vean el problema que hay. Los vuelvo todas mayúsculas. Esta la voy a poner aquí abajo. Las vuelvo todas mayúsculas. Corrijo las S por las Z, que puede ser un error tal vez común, ¿no? Esta del 78 hemos dicho que es un poco más manual, entonces la idea es generalizar. Y ahí podemos justamente hacer, remuevo los números, remuevo la puntuación, la paz junta las separo si existen, y ahora vemos cómo está el vector X. Ya está un poco más decente, Todas ya son la paz, ¿no? El problema es el espacio, ¿no? El problema son los espacios. Si le pregunto al nchar cómo está, 666967. Tengo que ese 9 y ese 7 lo tengo que volver 6, ¿no? Para ver ahí qué es lo que puedo hacer. Entonces, ¿cómo trabajo con los espacios? Ahí hay varias opciones, ¿no? Porque una opción sería, bueno, si detecto dos espacios, que los vuelva uno, digamos, ¿no? Manualmente podría decir, bueno, si detecta aquí, por decir, no sé, aquí hay seguramente 3 espacios, que los vuelva uno. Aquí hay 2 espacios, que lo vuelva uno. Podría trabajar tal vez con esa forma y utilizar el GSUB, ¿no? Que sería una alternativa interesante, pero tampoco tan práctica, ¿no? Porque igual depende mucho tendría que poner los diferentes casos, si es 2 espacios, si es 3, si es 4, si es 5, ¿no? Entonces, tal vez no es lo mejor. Ahí la librería TM ofrece otra función que es interesante, que es a ver, vamos a ver si está acá, que es del remove sparse terms, ¿no? Que es, no, creo que no es del sparse terms, a ver, vamos a ver si está acá. Igual está esta opción del remove words, que a veces es muy útil, pero esto lo vamos a ver seguramente en los últimos temas, pero remove, hay un término más que no sé si está acá. A ver, vamos a ver el help del comando del TM. Hay varios comandos que hacen esto de remover los espacios. Vamos a ver si está acá. ¿No? El strip white space, ¿no? Strip white space. Vamos a ver lo que hace este comando. Strip white space del vector X. Strip white space del vector X. Hace lo que efectivamente queríamos, ¿no? Todos los espacios medio raros, ¿no? Todos los espacios dobles, todo eso lo vuelve uno solo. Todos esos espacios lo está volviendo uno solo. Entonces strip white space
lo ejecuto, lo vuelvo a guardar en X y finalmente tengo todos en el mismo tamaño, digamos, ¿no? Todos en el mismo tamaño. Y eso era lo que nosotros queríamos, ¿no? Eso era lo que nosotros queríamos, ¿no? Es un vector así de extraño, lo hemos cambiado, lo hemos un poco limpiado y ya tenemos esta salida. Ahí justamente lo que hay que tratar de hacer es eso, ¿no? Es un poco tratar de implementar funciones que puedan trabajar a gran escala, digamos, ¿no? Y después tal vez pensar en los casos particulares, ¿no? En algunos casos tal vez han puesto, en vez, han puesto la peseta, digamos, ¿no? Y falta una A, ¿no? Entonces, esos casos que después tal vez son menos, ¿no? Son los menos, se los puede hacer después, digamos, con puros jesús, digamos, ¿no? Pero estas otras funciones son bastante útiles para empezar a hacer esas limpiezas un poco más intensivas, ¿no? De números, puntuación, que son cosas que siempre aparecen por alguna razón en estos textos, porque son susceptibles, digamos, ¿no? En una encuesta, cuando uno hace una recolección con una tablet en particular, esto es mucho más común. Escribe cuál es su nombre, digamos, empieza o, no sé, pone cualquier nombre, Mario, y, no sé, se le mete un 8 por ahí cuando está escribiendo, digamos, ¿no? O cuál es su actividad principal, ¿no? Agricultor, espacio, 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 tomate, digamos, ¿no? Ya ahí puede provenir muchas fuentes de error, en encuestas, en registros administrativos, ¿no? En diferentes cosas. Entonces ahí hay que tener presente un poco estos comandos que son interesantes para esto. Y el NHAR siempre es un poco la guía cuando nosotros tratamos de esperar algo, digamos, ¿no? En este caso tratamos de esperar una cantidad homogénea de caracteres según lo que nosotros estamos evaluando, ¿no? Entonces el GSUB tiene un poco esa idea. Ahora, como el GSUB hay bastantes funciones, tiene una familia bastante amplia este GSUB, tal vez lo que hemos visto es un poco lo más importante porque es un patrón y la búsqueda de ese patrón para reemplazarlo, ¿no? Ahí está el grep, el GSUB y otras más, ¿no? Trabajan finalmente con estos de textos, ¿no? Con estos textos. Pero el GSUB es un poco el que más está asociado a lo que normalmente hay, a los problemas que aparecen, ¿no? Están estos otros, ¿no? Están estos otros que habría que verlos, digamos, no sé si son útiles, ahí se los dejo como solamente observación de que hay bastantes funciones que están un poco más enfocadas en otros casos, por ejemplo, ¿no? Algunos de estos hacen variantes, como que, no sé, si encuentra 3 veces ese patrón, solamente lo cambia la primera vez, digamos, o la segunda. Entonces, existe ese nivel, digamos, ya de sofisticación dependiendo lo que uno está haciendo, ¿no? Dependiendo de lo que uno está haciendo. Y sin entrar a muchos más detalles, por ejemplo, este del grep-l, digamos, que es relativamente útil. Puede ser necesario para identificar cuándo sucede algo, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, en estos dos casos, el grep-l es otro que es útil porque me permite identificar si un patrón existe dentro de alguna de las posiciones de interés, digamos. En este caso, está entrando, digamos, están entrando este vector de hola, ¿cómo? Y le estoy diciendo, bueno, quiero que me muestres de estos vectores quiénes tienen dentro de su construcción la palabra A. Entonces me dice, en este primer caso, la primera posición, true, digamos, sí tiene la palabra A. La segunda, el false, no la tiene, ¿no? Entonces, este vector yo después lo podría utilizar para un proceso de indexación de una base de datos, digamos, ¿no? Quiero que me muestres a todos los municipios que tengan un, no sé, prefijo de Santa Ana, digamos, ¿no? Que hay unos 3 municipios que creo que tienen eso. Y puedo ver ahí qué tal, digamos. O quiero que me muestres todos los municipios que están en el departamento de La Paz, digamos, ¿no? Pongo aquí La Paz del vector de departamentos y me va a mostrar todo solamente esa base de datos, ¿no? Entonces podría ser útil para eso, digamos, ¿no? Esta función del grep L, que tiene un poco ese enfoque. Ahora, no son los únicos casos donde se pueden trabajar con la limpieza del texto, o no son las únicas funciones que hacen esto.
Hay una librería justo del universo del Tdiverse que está optimizada para todo este trabajo y esa librería se llama la Stringy, ¿no? Esta vez Stringy. Es una librería optimizada para el trabajo, es optimizada para el trabajo de texto, ¿no? Para la limpieza del texto o la manipulación de texto. La, la TM, por si acaso, la librería TM que habíamos introducido antes, está enfocada en minería de texto, ¿no? Por eso tiene estas otras funciones. Pero esta está enfocada en modelos de minería de texto, ¿no? La Stringy está enfocada en funciones para trabajar con texto. Entonces, hay un poco diferenciar tal vez entre una y otra. Entonces, si ustedes quieren explorar más acerca de esto del manejo de texto, entonces capaz que la librería Stringy puede ser una buena manera de empezar, ¿no? Ahí voy a simplemente mostrarles el gel de esta librería, que tiene bastantes comandos parecidos a los que hemos visto, ¿no? String count, cuenta el número de patrones que coinciden, por ejemplo, ¿no? String dup, los duplicados en las cadenas, a ver, ¿qué más hay acá? Hay un montón de otras opciones. Por ejemplo, tal vez este sea interesante, ¿no? String encode. Esta es muy útil, pero tal vez muy específica para un problema, ¿no? Estas de acá, las que están con enc, hacen relaciones al encoding que uno puede tener, ¿no? Les ha debido pasar en algún momento que, por decir, ¿no? En una computadora tal vez de su trabajo o de la universidad, guardan el archivo con una determinada, lo guardan así, tal como está, digamos, lo guardo. Llega un momento y lo abren en su casa y parece que se han desconfigurado los acentos, ¿no? Se han desconfigurado los acentos, las señas, aparecen símbolos medio extraños, ¿no? Esos problemas normalmente a veces están relacionados al encoding, ¿no? A la codificación de texto que están en las computadoras, ¿no? A veces el encoding de esta computadora puede ser muy distinto al encoding que tiene la computadora del trabajo o de la universidad. Entonces, eso es un problema en las bases de datos porque va a depender, digamos, una base de datos cuando yo la quiera abrir, va a depender en qué computadora la esté abriendo. Entonces, esta librería Stringy tiene un poco de esos cuidados y justamente acá tiene varias funciones que apuntan un poco a solucionar eso, ¿no? Acá, todas las que son encoding, me dicen, ¿no? Convierte las cadenas a UTF-8, ¿no? Que los formatos, el UTF-8 es como un formato estándar. Otro formato estándar que debe estar por acá, bueno, no está, ¿no? Es el Latin 1, por ejemplo, que es bastante útil para nosotros. O si no, si queremos convertirlo a otro tipo de codificación, ¿no? Entonces, por ahí podría funcionar si es que tenemos, por decir, leemos la base de datos y justo una columna de puro texto está codificada en algún formato raro, entonces ahí podríamos utilizar esta, ¿no? Quiero que la codifique todo a UTF-8. Eso va a depender mucho de en qué codificación esté, ¿no? Acá, por ejemplo, el string encode, podemos un poco revisar este comando, el string encode. Acá justamente nos da la opción de llevar una cadena de una codificación a otra, ¿no? De una codificación a otra. Y aquí podemos ver la lista de las codificaciones que tiene disponible esta librería. Veremos ahí qué tal. Y esas son las distintas codificaciones que tiene esta librería del Stringy, ¿no? Y hay muchas codificaciones, ¿no? ¿Qué tal si una base de datos está en un idioma medio extraño? Entonces, capaz que la pueda convertir sus símbolos a algo más convencional, ¿no? Entonces, aquí está toda la codificación que disponen, por ejemplo, ¿no? Aquí están las distintas codificaciones del Windows. Nuevamente, la UTF-8 es la más estándar para hacer este tipo de cosas. Esto pensando en variables de tipo texto de una base de datos, ¿no? Variables de tipo texto de una base de datos. A veces sucede con los archivos mismos de estos de código, por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado que yo quiero abrirlo esta base de datos en otra computadora y ya se ha desconfigurado esta parte del acento, ¿no? Y no la reconoce. Incluso el mismo RStudio te dice al inicio con qué codificación quieres abrirla.
O incluso acá, digamos, está la opción de ese encoding que cada vez se ha vuelto algo más necesario, ¿no? Aquí dice reabrir con otro encoding, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tratar de reabrir esto con otro encoding. Nuevamente ahí, los más estándar, por ejemplo, es el UTF-8, ¿no? Que es mejor tenerlo todo en ese formato a veces, porque es un poco la más estándar en diferentes formatos. Acá, por ejemplo, este está con este encoding, mi computadora, que es su encoding por default, ¿no? Que es el ISO 8859.1. Entonces, ese tipo de cosas van a aparecer eventualmente, pero es bueno saber que esta librería Stringy tiene esa opción para trabajar con el encoding. Eventualmente, con las bases de datos que vayamos manejando, van a aparecer esos casos y vamos a poder un poco solucionar esto, ¿ya? Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda, comentario, consulta. ¿Sí? ¿Todo claro? Licenciado, en el caso del ejemplo de La Paz, todo eso, ¿no podríamos haber creado un vector con puro La Paz y reemplazarlo en lugar de ese vector? Sí, sí, de hecho sí, ¿no? Pero justamente eso no siempre va a ser posible, ¿no? O sea, dado, en este caso es un ejemplo, digamos, de que una base de datos puede venir de todo este estilo, pero tal vez no siempre va a ser posible, ¿no? Pero tal vez una opción, como tú dices, por ejemplo, hubiera sido, eh, dado que sabemos que todos son La Paz, todos los pondremos en La Paz, digamos, ¿no? Pero eso no es tan cierto cuando nosotros trabajamos con alguna base de datos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un vector con muchas más palabras, digamos, por decir, con mil valores. Y el gran desafío ahí es justamente limpiar para que todas las variables que sean necesarias sean similares, digamos, ¿no? Entonces ahí el primer desafío debería ser, bueno, tratar de encontrar todos los que estén vinculados con la paz, ¿no? Tal vez siguiendo un poco tu idea en esta parte, podría haber trabajado de esta forma, ¿no? Yo hubiera decidido, bueno, ¿qué tal si esta es mi variable de origen, esta x, ¿no? Este es mi vector de origen. Y yo digo, bueno, al menos todos los puedo volver mayúsculas, ¿no? Todas las vuelvo mayúsculas. Ahí está. Y con ayuda de el grepl, le puedo decir, bueno, si encuentra la palabra paz en este vector x, quiero que me digas quiénes tienen esa palabra, digamos, independientemente de todo lo que tenga después. ¿No? Y todos estos son todos los que tienen esa palabra, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Todas esas tienen la palabra la paz. Allá, entonces eso es bueno. Yo puedo utilizar esto como indexación. Decirle, bueno, quiero que me muestres todo eso, ¿no? Quiero que me muestres todos los que tienen ese valor. Estos son todos los que tienen esa palabra clave de paz, ¿no? Que deben estar asociados necesariamente a la paz. Bueno, como todas esas son las que tienen ese valor, yo las voy a reemplazar con la palabra la paz. A toditas esas las voy a reemplazar con la palabra la paz, que es un poco lo que dice su compañera. Si puedo identificar una palabra clave que me identifica todo lo que necesito en este caso paz, digamos, si fuera la variable departamento paz puede ser suficiente para identificar a la paz. Podría hacerlo de la manera que dice su compañera, por ejemplo, ¿no? Identifico la palabra paz en este vector de x, indexo para tener acceso a todas esas y después todo lo reemplazo con la palabra la paz, ¿no? Y funciona, si no tan ha funcionado, excepto en el caso donde no había una buena ortografía, digamos, que es aquí tengo la y paz. Para este caso, tal vez lo único necesario hubiera sido utilizar esta otra, digamos, este otro GSUP, digamos, que sería otro ejemplo. Esto lo voy a mover aquí para que tengamos otra manera, digamos, como sugiere su compañera. Aquí otra alternativa, ¿no? Otra alternativa. Tengo el vector, lo reconozco y lo reemplazo de esa forma y con esto llego al mismo resultado, si se dan cuenta, ¿no? Con estas cuatro líneas. Con estas cuatro líneas. Esta forma va a funcionar siempre y cuando logramos identificar este término clave, ¿no?
que en este caso es paz. Si identificamos ese término clave y estamos seguros de que todas esas cumplen el requisito, podemos hacer ese reemplazo así bien directamente, ¿no? Sí, gracias Lucero, es una muy buena observación. Y una manera de operativizar esto sería de esta forma, ¿no? ¿Qué tal? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Dice, disculpe, no sé si en R habrá una función en la que permita comparar una letra con un número. Como en otro software directamente se hace, digamos, se recurre a su código ASCII, pero no sé si en el R habrá una función para comparar. Ya, en realidad sí hay, ¿no? Vamos a ver si me da una opción, y si no es esta, de la librería Stringy, justo estábamos viendo una de estas. A ver, lo voy a poner help Stringy. Aquí estaba justo eso, ¿no? To ask, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? String encode to ask. Esta función que es del stringy, le puedo decir, bueno, quiero que lleves lo que yo ponga ahí a su código ASCII. Veremos si funciona con alguna letra. No está funcionando tan directamente. A ver, veremos otra opción. Para ver si funciona. A ver, denme alguna opción. Ya. A ver si esta funciona. Chart to route. Ya. Esta opción según esta debería funcionar, ¿no? Es como que los caracteres a su versión más bruta, digamos, ¿no? Pondré ahí el A y es el código ASCII de la letra A, digamos, ¿no? Veremos si funciona con alguna palabra. La Paz. Ahí está el código ASCII de eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, esta no está relacionada al stringy, pero es parte del código básico de R, ¿no? Que es esto del para llevar a ASCII, ¿no? Para llevar a código ASCII. Chart to route. Está. Es muy probable que sí, que haya, ¿no? En este caso sí hemos encontrado relativamente rápido, ¿no? De la arroba, digamos, ¿no? Perdón. De cualquier letra, ahí uno podría conocer su código ASCII, ¿no? ¿Cuál sería el código ASCII de la P, digamos, ¿no? Veremos no sé, del guión o de algún otro número, digamos, ¿no? Del 12 su código ASCII por separado, ¿no? Está separando justamente eso. Código ASCII de la L, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos, el codiguito para hacer eso. ¿Qué más? A ver si me acuerdo de otro comando. Está bien. A ver, eso por el momento creo que es más que suficiente en esta parte del texto. ¿Qué más? ¿Algunas preguntas, dudas, comentarios más acerca de esto? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, listo. Gracias, Davis, por la pregunta. Sí, ese chart to route parece que funciona para eso, ¿no? Y podemos ver también el help, si no. Tipo route. No estoy seguro si es código ASCII como tal, pero ese es el que recomiendan para ese procedimiento. Voy a buscar, si no, alguno que haga, pero es muy probable que haya, que exista. Muy probable que exista. Sí, que es que me refería, por ejemplo, para crear por ejemplo, un vector ahí como tenemos en La Paz, para crear nuestras propias funciones, por ejemplo, si es text, bueno, si es una letra, lo deje en paz, y si fuese otro carácter, entonces lo odie, digamos, ¿no? Me refería
a poder crear nuestra propia función. A eso me refería, si vieran del ERES, sería una manera para crear, ¿no?, una función propia. Sí, 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 tienes toda la razón. Sí, sería una opción, digamos, para optimizar, digamos, estos procesos de limpieza, como dices. Súper. Vale, gracias, gracias, Davis. Entonces, este es justo el otro pedazo, digamos, de esta idea de convertir, eh, justamente, eh, si quieren, o de limpiar algunas palabras de texto, ¿no? Para ver qué onda, para ver qué se puede hacer ahí para mejorar estas cosas. Hay otra que es esta UTF-2int, que igual es otra, que está en esta idea de la codificación, por ejemplo, ¿no? Esta es otra idea de la codificación, UTF-8 to-end. Creo que es esta más la apropiada para hacer código ASCII. A ver, veremos con el arroba, que es el que conozco. 64, sí, es este, ¿no? Este es en realidad para convertirlo o para llevar algo a código ASCII. Este chart to raw está haciendo otra cosa. Ya, esta, UTF to int. Es la que me convierte a código ASCII algo, ¿no? Eso es importante. Ya, súper. Entonces, sí, nuevamente, el ERE es muy, muy amplio y es muy seguro que si ustedes están pensando en alguna función que quisieran implementar, sí, sí existe el comando que esté ahí creado, es cuestión un poquito de buscar, así que sí había existido esta opción acá, esta alternativa, que es el UTF-8 to int, ¿no? Para volverlo a ASCII. Ya, entonces nos pasaremos a lo siguiente, tenemos unos 15 minutitos más, así que vale la pena empezar a mirar eh, este tema de transformación, em, que está ya orientado al siguiente paso antes de trabajar con la base de datos, ¿no? Ya hemos aprendido un poco a limpiar, y hemos aprendido a esto de las fechas. El siguiente paso es empezar a transformar un poco la información y tal vez justo para esta parte valga la pena trabajar en una base de datos que ya habíamos trabajado antes. Ya habíamos trabajado antes, o a ver, déjenme pensar si vale la pena en estos 15 minutos irnos hacia este lado, o ver algún ejemplo más de esto, ver un ejemplo más de esta parte de los strings, ¿no? Ya, a ver, tal vez solamente para mostrarles otro ejemplo acá de los textos, que es útil en este caso, ¿no? Ejemplo de web scraping sobre la página. Hay una página que es bien interesante para estos casos del coronavirus, que es el World Dometers, esta, ¿no? Eh, Como es programación estadística 2, voy a asumir que ustedes ya saben algo de scraping web. Solamente voy a poner los comanditos para jalarlo rápidamente esto. Pero lo interesante de esta página es que devuelve una base de datos que necesita un poco de limpieza, ¿no? Necesita limpieza. Esta página de Worldometers es una de las más interesantes en este campo del coronavirus, que es la que recolecta bastante información interesante y hace justamente esto. Ya, así que a ver, les voy a dejar para todos como tarea mientras vamos viendo esto. Depurar esta base de datos para después utilizarla con fines de análisis, ¿no? Ahora, a ver, esta página, lo interesante de esta página es justamente que, a ver, veremos un poco que cargue. Está cargando, ¿dónde está? Ah, ya, ahora sí, ¿no? Lo interesante de esta página es que tiene información actualizada, ¿no? Hoy hay 27 millones de casos, 896.000 muertes y todo lo demás, pero presenta una tablita importante acá, ¿no? Presenta estas tablas con información de todo el mundo, ¿no? Separada por distintos países y todo lo demás.
con los casos de coronavirus, las muertes por millón de habitantes, la cantidad de test, y presenta tres tablas. Los datos a hoy, now, ¿no? Los datos de ayer y los datos de hace 2 días atrás, ¿no? Los datos hace 2 días atrás. ¿Se dan cuenta? Hay tres tablas que están en esta paginita. Entonces, hay caracteres extraños, por ejemplo, ¿no? En el ERE, por ejemplo, no acepta los separadores de 1000, por ejemplo, pero aquí la página utiliza estos separadores de 1000 para hacer idea de los 6 millones, ¿no? Hay estos otros símbolos, el más, por ejemplo, más 25,149, ¿no? Este más es un número y esta coma no me sirve y este más, hay un carácter ahí medio extraño, por ejemplo. Entonces, si uno quisiera utilizar la información de esta página, antes de usarla necesita tener un proceso de limpieza, ¿ya? Entonces yo les voy a enseñar a descargar esta base de datos rápidamente y con un proceso de scraping web de tablas, que es bastante sencillo con una herramienta del ERE. Y lo que quisiera es que ustedes vayan trabajando en la limpieza de esto para tenerlo a mano, digamos, ¿no? Porque si automatizamos el proceso de limpieza de esta tablita, cada vez que hagamos el proceso de web scraping, limpiamos y ya está listo para el análisis, ¿no? Proceso de scraping, limpiamos y ya está listo para el análisis. Lo único que necesitamos de acá es el enlace. Lo único que necesitamos de acá es el enlace del Worldometer Coronavirus. Y la librería que hace esto posible, es, a ver, ahorita me voy a recordar, pero voy a poner acá la URL de interés, entre comillas, que es de donde yo voy a empezar a sacar la información, ¿ya? Esto lo voy a poner como ejemplo, ya está bien. Ya, la librería que hace posible esto en el ERE se llama EREBEST, ¿no? La librería que hace posible esto en el ERE se llama EREBEST. Cuando veamos web scraping en la parte de programación estadística 1, los que han pasado, los que están igual pasando paralelamente o están como oyentes, entonces esta es una de las mejores librerías que tiene el ERE para hacer web scraping de manera muy muy sencilla. Habilito la librería, tengo ahí el URL trabajando. Lo único que tengo que hacer es leer la dirección con el comando read.html. Con el comando read.html le pongo acá la URL que había puesto, ¿no? La URL que había puesto, que está aquí arriba. Y esto lo voy a asignar a algún objeto, ¿no? Mi objeto que se llame, por decir, COP, digamos, ¿no? COVID, que se llame mi objeto. Lo compilo, si notan ha sido bastante rápido, veremos si está todo en orden. Está, digamos, ¿no? Así de rápido me he bajado toda la información de esa página web, ¿no? COVID React.html. ¿Qué tiene el objeto COVID? ¿No? Lo veremos con un view. Veré que tiene el objeto COVID que me acabo de crear. Está básicamente todo el cuerpo del código HTML detrás de esa página, ¿no? Entonces, obviamente, el concepto de web scraping es que cualquier página, todas las páginas que están disponibles en internet, tienen algún código fuente con el que funcionan y que podemos ver. Y mientras nosotros lo podamos ver, podemos trabajar y podemos jalar ese código para utilizar la información que está disponible ahí. Entonces, pensando que ya hemos cargado esta información, ¿no?, del COVID, el siguiente paso será, bueno, extraer alguna información que nosotros necesitemos. En particular, esta librería tiene bastantes opciones y dependiendo un poco las estructuras de las distintas páginas, ¿no?, dependiendo de la estructura de las diferentes páginas, se pueden empezar a entrar a los nodos del código HTML para sacar algunas cosas. Incluso si hay formularios, ¿no?, donde uno tiene que poner usuarios y contraseñas, podemos automatizar ese proceso para que vaya entrando, poniendo códigos y sacando cosas. O sea, se puede hacer eso con esta página. Y está esta opción que es la más útil, que es el HTML Table, por ejemplo. Cuando hay tablas como en esta página, ¿no?, esto claramente es una tabla, ¿no?, es una tabla. Y si esta tabla al menos se puede seleccionar así, se puede hacer este ejercicio de seleccionar, es una tabla que yo la puedo sacar.
Y una vez que yo tengo identificados esos criterios, tengo el objeto COVID ahí con esa información. Lo único que hago es el comando html table, le doy el objeto de interés, que en este caso es COVID, y este lo voy a direccionar en una base de datos que se llama BD, digamos, BD digamos, ¿no? De la base de datos del COVID. Compilo, está buscando esos objetos de esta página web, del código que ya habíamos descargado, y lo ha guardado en BDCOP. El objeto BDCOP que nos acabamos de descargar dice que es una lista larga con 3 elementos. ¿Qué tendré esos 3 elementos? Voy a irme a esta lupita, que es el equivalente de escribir el view, ¿no? Para tenerlo allí, es el equivalente del view. Y justamente esos 3 objetos de esta lista son las 3 tablas de interés. El primer objeto es la información del COVID de hoy, el segundo objeto es de ayer y el tercer objeto es de hace 2 días. Y ahí está la información, ¿no? Ya tengo las bases de datos listas para trabajar en el R. Sin hacer muchas cosas acá, puedo decirle bdcop, doble corchete 1, con eso tengo el acceso a la base de datos de hoy. Esta es la base de datos de hoy. Esta es la base de datos de hoy, ¿no? El bdcop. Entonces, esta es la base de datos de hoy. A esta formalmente podemos ponerle otro nombre para que sea más fácil, ¿no? bdnoun, digamos, ¿no? De hoy, siguiendo esta idea de su nomenclatura de la página, ¿no? bdnoun es la página de hoy, siempre, ¿no? Entonces, si obviamos esto del view, con 1, 2, 3 líneas ya tengo acceso a esa base de datos. En bdnoun, ¿qué tengo? ¿No? Que es esta justamente la base de datos. Es una base de datos con 231 observaciones y 19 variables. Le pido ver acá, hago clic a este simbolito de la cuadrícula, que nuevamente es el comando view, no es nada más que el comando view y del objeto, bdnoun. Y es la base de datos. Esas 19 variables hacen relación a estas, ¿no? El nombre del país, casos totales, nuevos casos, total de muertes, y todo lo demás, digamos. Aquí hay información a nivel de las regiones: Norteamérica, Asia, Europa, Sudamérica, África y Oceanía, el mundo en general, y después está toda la información de los otros países, por ejemplo, ¿no? Entonces, no está de más un poco consultar la estructura, digamos. ¿Cuál será la estructura de esta base de datos que acabo de jalar? Ahí me dice, ¿no? Es un data frame con 231 observaciones y estas son las distintas variables que hay. Ahora, cosa curiosa en esta parte, que es lo que tenemos que un poco limpiar. Esta tabla en particular es de puro texto, ¿no? O sea, esta tabla que nosotros la vemos acá son de puros números, ¿no? Son de puros números, pero en el R, casi todas las variables son de tipo texto, ¿no? Carácter, ¿no? Y eso es justamente por los símbolos extraños que hay. La coma para el R le está jalando como coma porque aparece así aquí, digamos, ¿no? Coma. La coma en el R no tiene una utilidad, digamos, ¿no? La coma debería desaparecer. Este símbolo de más debería desaparecer. Entonces, esta base de datos es un buen ejemplo para tratar de hacer algún proceso de limpieza, ¿no? Para hacer algún proceso de limpieza. Entonces, hemos hecho un proceso bien rápido de identificación y recopilación de información mediante Scraping Web, y tenemos una base de datos con 231 observaciones y 19 variables listas para usar, ¿no? Si nosotros este proceso lo repitiéramos cada día, podríamos tener acceso a una serie temporal, digamos, ¿no? de los casos por día, y tal vez nuestra base de datos después cada día va a crecer al menos en 231 observaciones, ¿no? Si hiciéramos esta recopilación de acá, ¿no? Que en la universidad que en el repositorio del Instituto de Hopkins está ahí, digamos, tiene una base de datos así histórica de estos casos por país, ¿no? Pero esta base de datos en particular tiene un poquito más de información porque tiene igual información de población y tienen estos casos de los tests, ¿no? Y de los de los casos por millón, digamos, ¿no? Que uno puede ir haciendo ya estadísticas con esto.
Como han visto, en 4 líneas tenemos la base de datos lista para analizar o para depurar al menos, ¿no? Para el proceso de depuración que valdría la pena que ustedes ya vayan practicando justamente en esta parte, ¿no? Así que, a ver, si no lo tienen, les voy a pasar estas 5 líneas con la librería más para que les voy a pasar esto al canal de Telegram para que ustedes lo vayan viendo y si quieren lo vayan corriendo y hagan el proceso de limpieza, ¿ya? Ahí están las 5 líneas con las que tienen en la base de datos listas para trabajar en su sesión del ERE. Lo que habría que hacer acá, ejemplo de web scraping, entonces acá les voy a poner como una especie de tarea para la siguiente clase, no evaluable, no es por puntos, sino es una tarea para todos, para que vayan viendo, es para usar después esta base de datos, ¿no? Limpiar la base de datos, ¿no? Limpiar la base de datos. Este proceso de limpieza, ¿qué debería incurrir, no? Deberían ser al menos 2 casos, ¿no? Al menos 2 procesos de limpieza. Al menos 2 procesos de limpieza básicos, ¿no? Primera opción, deberíamos pensar en las variables, ¿no? Las variables deberían, ¿no? Las variables numéricas, ¿no? Convertir las variables, ¿no? Convertir las variables necesarias, ¿no? Necesarias a numéricas, ¿no? Las que sean numéricas tienen que ser numéricas, ¿no? Convertir las variables necesarias a numéricas. Segundo proceso de limpieza que debería tener esta base de datos, debe ser una base de solo países, ¿no? De solo países. Perdón. De solo países. Esto en el sentido de que esta base de datos, si bien es cierto, tiene información, mucha información, también tiene los agregados. También hay información, por ejemplo, acá de todo un resumen de todo el mundo, un resumen para Norteamérica, para Asia y para Sudamérica. Para procesos de análisis es mejor tener una sola unidad de observación, que en este caso la unidad de observación debería ser países, porque están los continentes también, entonces no debería ser una unidad de observación continente y países en la misma base, ¿no? Deberíamos tener solamente una misma unidad de análisis o de observación, que en este caso deberían ser los países. Debe ser una base de solo países, no continentes ni agregados. Esos 2 procesos de limpieza debería permitirnos ya después pensar en el análisis de esta base de datos con los diferentes métodos que puedan haber, ¿no? Entonces eso va a quedar como tarea para ustedes, para la siguiente clase, para que vayamos avanzando. Eso, ¿no? Como un ejercicio para que vayan repasando esta parte de la parte de limpieza, ¿ya? No sé si tienen comentarios, dudas hasta esta parte. Ya estamos casi por terminar la sesión, así que creo que esto nos va a dar más tiempo para empezar la siguiente clase con esto de transformación y ya empezar a pensar en algunas cosas como la imputación de variables, ¿no? Así que sí, vale la pena concentrarnos en esto de limpieza antes. Ya, ¿qué tal? ¿Tiene alguna duda, consulta, comentario? Ya, súper. Creo que no hay nadie, o menos que alguien se esté escribiendo. Si no, nos vemos el día miércoles, ya con la parte de transformación principalmente. Va a ser casi todo de transformación. Para la siguiente semana entrarnos este concepto de imputación de variables, ¿no? Entiendo que imputación no se ve en ninguna materia de la carrera, así que voy a tratar un poco de ahí de dar una introducción un poco a la parte teórica, a la parte de imputación, que es, digamos, tampoco profunda, porque la idea es justamente tener la intuición y después ya empezar a desarrollar algunos comandos, algoritmos y empezar a pensar en el análisis. Ya, pero sí, la siguiente clase nos vamos a dedicar un poco a este proceso de transformación y empezar ya a mirar algunas bases de datos, ¿no? Principalmente la encuesta hogares por el momento, porque tiene un montón de información bien variada para este tipo de cosas. Ya, así que si no hay nada, ningún comentario, terminamos acá la sesión y nos vemos el día miércoles.